Bienvenidas hoy a este acto, diálogo sobre escenarios de futuro con Jorge y con Luciana. Primero, darle las gracias al Círculo de Bellas Artes, ¿no?, por dejarnos organizar al Instituto de Estudios Culturales en este espacio este encuentro. Y ya sin más os presento, porque aunque creo que prácticamente nos conocemos todas, pues es de recibo para la gente que nos vaya a ver online presentar a las dos personas que tengo aquí en la mesa, ¿no? Por un lado está Luciana Cadalla, que es filósofa, profesora asociada del Instituto de Estética de la Universidad Católica de Chile y coordinadora de la red Populismo, Republicanismo y Crisis Global. Por otro lado, Jorge Lago, que es sociólogo, profesor de Teoría Política Contemporánea en la Carlos III de Madrid, director de la editorial Lengua de Trapo y colaborador en Radio Nacional de España e Infolibre. Lo que nos trae hoy aquí a hablar, para lo que hemos venido, ¿no?, es un poco para hablar de estos escenarios de futuro, ¿no?, en diálogo sobre la coyuntura en América Latina y el Estado español, y un poco, pues bueno, pues ver qué trayectorias se abren, qué surcos podemos sembrar para enfrentarnos a estos vientos que vienen de ultraderecha, conspiranoias y... Vale, la verdad. Entonces, bueno, pues no, haciendo un pequeño repaso, antes tomando un café pensaba, bueno, ¿cuántos golpes de Estado ha habido últimamente en América Latina y hacia dónde han estado dados? Jorge me ha recordado muy amablemente que no hay golpes de Estado en el mundo, que todo es democracia y que tenemos que quedarnos muy contentos con eso. Pero la verdad es que no acaba de convencerme. Y sí que quería, ¿no?, pues ver qué está pasando en América Latina después de este... Así que empezamos con esa pregunta también para que podáis contestarla si queréis. ¿Qué está pasando en América Latina con este con estos nuevos movimientos de izquierda, ¿no?, que después de unos años de gobiernos de derecha, por ejemplo Argentina con Macri, o Colombia, bueno, Colombia sería una cosa bastante larga para hablar, pero que bueno, pues que han entrado nuevas figuras de la izquierda a gobernar. Estamos hablando, pues, por ejemplo, de Gabriel Boric, Gustavo Petro, López Obrador en México. Vale, pues arranco. Bueno, gracias Diego por la presentación. También quiero agradecer al Círculo por la oportunidad de tener este evento y al Instituto de Estudios Culturales para el Cambio Social por también coorganizarlo junto con el Círculo, y estoy muy contenta de hablar con Jorge Lago una vez más, a ver qué se nos ocurre hoy a partir de las preguntas, de las lúcidas preguntas que Diego nos está haciendo. Y con respecto, creo que lo que vos planteabas se puede, digamos, dividir en dos aspectos, ¿no? Por un lado está la cuestión que vos decías de entramos al siglo XXI bajo la creencia de que los golpes de Estado eran algo del pasado, algo asociado con el siglo XX y a un periodo de, digamos, de Guerra Fría, y que ya estábamos en un escenario donde no iba a tener lugar, ¿no?, una nueva posibilidad de golpes de Estado. Sin embargo, y a pesar de la sutileza y de las transformaciones con las que se ha llevado a cabo ese ejercicio de violencia, al que se le ha dado a llamar golpes blandos, no obstante, entrada la primera década del siglo XXI, volvemos a tener lo que se ha dado en llamar golpes de Estado. Ya no son golpes cívico-militares, son golpes judiciales, es decir, ya no es el órgano militar el que hace los golpes de Estado en América Latina, sino que lo hace el Poder Judicial en su mayoría, ¿no? El caso de Lugo en Paraguay, que fue el laboratorio para probar un determinado golpe de Estado, muy parecido al que luego le van a hacer a Dilma Rousseff en Brasil. Paraguay, un país mucho más pequeño, con menos visibilidad global, pues era un buen lugar para practicar ese tipo de cosas, ¿no? Y luego, claro, siguieron los golpes, ¿no? No hay que olvidar que en el caso de Argentina, cuando acaba el segundo mandato de Cristina Kirchner, también tiene un golpe de Estado, solo que es un golpe de Estado de un solo día, pero es un golpe al mismo tiempo preparado por el Poder Judicial.
Y tenemos el más resonado y el que fue más explícito por la movilización que había en las calles, que es el de Bolivia, el golpe de Estado a Evo Morales, ¿no? Y que además está muy asociado todavía a esa vieja cuestión, pero que no por eso menos importante, que son nuestros recursos naturales. Es decir, para sin ir más lejos, en el caso boliviano, Evo Morales y García Linera habían tomado la decisión de que el litio ya no lo iban a negociar con Estados Unidos, sino que estaban abriendo la posibilidad de una negociación más igualitaria con Alemania. Vino el golpe de Estado. Y eso tiene mucha resonancia con lo que una alta manda, no sé cómo se podría decir en femenino, un alto mando del ejército encarnado por una mujer, ahora no recuerdo el nombre, de los Estados Unidos, hace pocos días hizo filtrar un video diciendo que países como Argentina o Bolivia son estratégicos para el litio. Y no hay que preguntarse mucho qué es lo que está sucediendo ahora mismo en Argentina. Es decir, el intento de asesinato a una vicepresidente, toda la articulación de la derecha y de la extrema derecha, etc. Entonces, efectivamente, es un escenario convulso. ¿Pero por qué es convulso? Y ahí voy a la otra pata de tu pregunta. Y luego quiero más bien escuchar a Jorge. Estas cosas tienen lugar porque me parece que América Latina todavía sigue siendo un laboratorio político y porque justamente durante las primeras décadas del siglo XXI se construyó una alternativa, podemos llamarla plurinacional popular, podemos llamarla progresista, es decir, en función de la religión militante que nos guste le podemos poner la carátula, pero lo cierto es que hemos tenido experiencias republicanas, aquí hay una amiga que ha formado parte de la Revolución Ciudadana en Ecuador, hemos tenido experiencias republicanas en Ecuador, en Bolivia, en Venezuela, en Argentina, en Brasil, etcétera, que permiten o vislumbran un imaginario de futuro, haciendo un poco eco al título de la conversación de hoy, diferente o alternativo al neoliberalismo, digamos, posautoritario o el neoliberalismo democrático que parece perpetuarse en otros lugares del mundo, ¿no? Entonces, ahora mismo, digamos, y con esto concluyo, América Latina tiene el rostro de Jano, ¿no? Por un lado, el avance de las extremas derechas y al mismo tiempo experimentos republicanos conectados con el cable de la historia y con el siglo XIX. Como no soy en absoluto experto y antes de nada me toca agradecer al Instituto organizar esto, al Círculo por acogernos y sobre todo a Luciana por proponerme dialogar, que para mí es un placer. No soy experto en América Latina, pero sí que querría, y por tanto querría más bien intervenir desde cómo miramos desde aquí, las izquierdas de aquí, del Estado español o de España, los procesos de América Latina, porque creo que encierran ciertas lógicas a veces algo perversas. Y a la vez mostrar lo que nos permitiría aprender de los procesos latinoamericanos, toda vez que creo que es incomprensible el éxito y a la vez la caída de los procesos de cambio político en España sin leerlos como el fruto de un profundo aprendizaje de lo que había pasado en América Latina en la ola, digamos, de victorias nacional populares en Argentina, en Bolivia, en Ecuador o en Venezuela en la década de 2010, ¿no? Incluso antes en Venezuela. Creo que y por eso me parece interesante que empezaras por los golpes de Estado, porque creo que aquí, desde España, leemos más los golpes de Estado desde una lógica izquierdista clásica que vendría a confirmar un cierto goce impotente. No se puede porque llega el golpe. Mira cómo siempre está Estados Unidos, siempre está la oligarquía, los medios de comunicación, mira cómo no pudo ganar en la constituyente en Chile porque los medios de comunicación, porque la derecha, porque los intereses, o incluso Bolivia, en lugar de leer que Bolivia después gana el MAS, que los procesos de construcción nacional populares han sido capaces de generar identidades políticas amplias, populares, plebeyas, capaces incluso de resistir golpes como el de Bolivia de forma muy clara, y por tanto
cómo tenemos que aprender, a mi juicio, dos cosas que son las que más fallaron en el proceso de cambio político en España, que una tiene que ver con el tiempo y otra tiene que ver con el problema de la Constitución, el republicanismo y los procesos constituyentes leídos desde la clave nacional popular. Con respecto a la clave tiempo, me parece evidente. Aquí hemos pensado siempre, desde los procesos de cambio político, la irrupción política desde una clave puramente inmediatista, sin memoria de procesos pasados, sin capacidad de reconfigurar esa memoria, presos por una lógica un poco dual de o bien nos define por completo la memoria de unas luchas y unas derrotas que imposibilitan ganar, estamos presos de la derrota, de la guerra civil, de la izquierda de siempre, etcétera, o una suerte de adanismo que empieza de la nada, pero que necesita, precisamente porque no tiene memoria, porque no tiene tierra en la que pisar suelo, ganar inmediatamente sin el apoyo de un proceso lento de construcción de una identidad popular amplia, ¿no? Yo creo que América Latina, y Petro es un caso evidente, Petro, ¿desde cuándo lleva Petro haciendo política? Pero el MAS, García Linera, estamos hablando de victorias en América Latina por parte de líderes que llevan 30 años luchando de diferentes maneras. Y yo creo que eso es lo que hemos perdido de vista. Perdimos la posibilidad de ganar y entonces ya está todo perdido. Y además, cualquier golpe de Estado o cualquier guerra o cualquier evento fuera sirve para confirmarnos nuestra propia impotencia, ¿no? En una suerte de goce perverso de la izquierda como imposibilidad, ¿no? como histeria, ¿no? Como un deseo de mantener el deseo siempre insatisfecho, ¿no? La otra clave, a mi juicio, además de la del tiempo, que creo que es muy interesante en América Latina, porque además permite hablar de escenarios de futuro, permite leer cómo, si bien lo nacional popular juega más en términos de conflicto, de presente, de no resolver, en una futurización, como haría el marxismo, como haría el liberalismo del conflicto político, sabe relacionarse con movimientos sociales que sí se mueven por una lógica de la futurización, demandas que buscan ser satisfechas, que se estructuran, como diría Dupuy, por objetivos que construyen un futuro como atractor, y por tanto futurizan esa lógica un poco sin tiempo que pueda ser el conflicto entendido en términos más puramente populistas. Pero junto a eso creo que hay una cosa que tenemos que aprender y que creo que en negativo nos permite leer también las dificultades que tuvimos aquí en España en la izquierda, que es que los procesos nacional populares están ligados a una lógica constituyente. Aboque o no a una transformación constitucional, pero están pensados desde una lógica constituyente. ¿Y esto qué significa? Que dan un lugar al adversario. Porque no estás pensando exclusivamente en ganar frente a otro, sino en redefinir las reglas del juego desde las cuales puedes seguir gobernando, puedes ganar e incluso puedes perder. Esto en España no se pensó, o se pensó, corrijo, y el primer Podemos fue muy constituyente en su discurso al principio, porque hablaba de una redefinición de las reglas del juego, pero inmediatamente entró en la lógica electoral de la inmediatez, de un tiempo muy corto, que imposibilitaba pensar justamente lo que a mi juicio permite en América Latina resistir y que después de caídos gobiernos nacional populares de la década de los 10 y finales de los 10 estén volviendo a ganar. En Argentina contra Macri, en Ecuador presumiblemente, en Perú a pesar, es mucho más complejo, y de esto obviamente Luciana sabe más que yo, ¿no? Pero ha fraguado un sujeto, un nosotros, difícil, que se desarticula con rapidez, que se vuelve a articular, y esto es lo que creo que debemos aprender de América Latina, estas dos claves, tiempo y proceso constituyente. Por esta cosa que siempre dice García Linera, de que igual no hay que pensar tanto en procesos revolucionarios como en generar irreversibilidades relativas, es decir, procesos de construcción hegemónica que hace que determinados cambios se vuelvan relativamente irreversibles y estén construyendo el futuro más como una imposibilidad de negar procesos de conquista que como una especie de relato ficticio futurizado en términos de atractor al que tendríamos que dirigirnos, ¿no? Sí, ¿puedo añadir algo? Porque, digo, está bueno, y vos también, Diego, más que preguntar también. Claro, tú aquí eres tú también tienes mucho para decir. No, pero en este ejercicio de traducción, ¿no? entre América Latina y Europa, porque claro, esta izquierda de la que, digamos, por un lado está la posibilidad real de procesos políticos, digamos,
realmente existentes. Y por otro lado, la manera en que las izquierdas piensan que eso puede tener lugar, ¿no? Y esta izquierda de la que tú hablas, muy presente en Europa, también es una izquierda muy presente en América Latina, ¿no? Los Bifo Berardi de América Latina, ¿no? Es decir, el aceleracionismo y todas estas creencias de que incluso lo que está teniendo lugar en América Latina no es la verdadera izquierda, no es la verdadera emancipación, no es el verdadero lugar al que supuestamente deberíamos llegar los que hemos soñado con la igualdad del hombre en la tierra, no sé. Digo, ni siquiera usan ya este léxico, ¿no? Porque el léxico ya es un léxico bioquímico, ¿no? Porque se usa un poco en estos términos. Y el otro día me preguntaba, cuando hablamos con Germán sobre su libro, si este aceleracionismo no termina siendo la vieja forma del futurismo, ¿no? Que es un futuro que no es tan, digamos, una idea de futuro que no tiene ningún tipo de sustrato, sustento o ligazón con los acumulados históricos. Pero igual, digo, esto es un tipo de izquierda. Luego hay otra izquierda de la que hemos hablado mucho, más, digamos, identitaria, más atada al pasado, que no es capaz, a diferencia, me parece a mí, de América Latina, de tener un vínculo vivo con el pasado. Es que aquí uno habla del pasado y las cosas se mueren. Yo creo que en América Latina se ha logrado, pero claro, eso no es producto de la voluntad y no se puede extrapolar de un sitio a otro, pero en América Latina sí se ha logrado que la palabra acumulado histórico, legados, cuando son dichos, cuando son enunciados, o bien por líderes o lideresas políticas, o bien por la misma articulación popular, hacen cosas, imaginan futuro. Es decir, justamente porque estamos conectados de una manera viva con el pasado, somos capaces de imaginar futuro, ¿no? Entonces, por eso me parece interesante. Pero claro, para cierta izquierda, tanto en Europa como en América Latina, yo nunca me voy a olvidar cuando Negri, creo que fue entrevistado por Pablo Iglesias, dijo, sí, esos pequeños países andinos que tienen su experimento, pero para él esos experimentos eran experimentos caducos, ¿no? Esa idea de volver al Estado, ¿no? Y solo una cosa más, añadiendo algo a lo que vos decías que comparto. Además de la idea de adversario está la idea de articulación, ¿no? Es decir, en América Latina hay una idea de transversalidad. Se logran pactos, para decirlo rápidamente, ¿no? Sin ir más lejos, podemos ir al ejemplo de Colombia, donde hay una articulación entre movimiento indígena, campesino, negro, hay una vicepresidenta negra, y al mismo tiempo cierto liberalismo de élite, es decir, es más, sectores de la derecha, es decir, se rompe el tablero político convencional y se logran nuevos imaginarios políticos. Y eso también creo que es un elemento. Era solamente como para... No, absolutamente. Y esa clave de la articulación es... Pero por eso yo la pondría en mi lectura de lo constituyente. Claro, esa ahí, la articulación sí. Es la que permite entender que un partido, que nunca es un partido en América Latina además, porque es una estructura molecular extraña donde tienes movimientos, partidos, pero un partido es capaz de pensar tanto en términos electorales de victoria como en términos de reconfiguración de las reglas de juego, que incluye, no a todos, siempre es un todos menor que la totalidad y mayor que ella en ese juego de una parte que es menos que el todo y más que el todo, ¿no? de la construcción hegemónica, que aquí, pero no solo aquí, porque nos faltaría una izquierda, que es la de aquí y la de América Latina, ¿no? Los CATS, ahora acabo de leer un artículo de CATS criticando la izquierda argentina por traidora, por siempre la derrota, siempre, bueno, pues el anticapitalismo de esa izquierda, que solo es capaz de leer en claves de proyecto propio, ¿no? En claves de, bueno, ¿qué puedo construir a través de una articulación donde igual necesito a una parte pequeña de una cierta oligarquía regional que me puede permitir desbloquear y no me mancho, sino que estoy construyendo, ¿no? Sin duda. Vale, pues la verdad es que a mí me habéis levantado unas cuantas preguntas, hoy odio escucharme con eco. Piensa que es la voz de otro. Sí, es un conflicto. Se llama esquizofrenia a veces. No, la verdad es que lo que veníais comentando, y lo decías tú también, Jorge, esa memoria en América Latina y sobre todo esos procesos lentos, estaba yo, según lo ibas diciendo, estaba pensando, ¿no?, en cómo Salvador Allende
pensaba su campaña no desde la inmediatez de las elecciones que gana, sino 10 años antes, ¿no? La campaña de Allende empieza mucho antes, recorriendo todos los pueblos, ¿no? Hay muchas anécdotas de no, yo jugué con Allende al ajedrez, porque en pueblitos chiquititos de Chile, porque él pasó por aquí y estuvimos haciendo campaña en el 65 y estuvimos jugando al ajedrez, ¿no? Y cómo fue construyendo ese movimiento que al final le lleva a vencer en los 70, aunque bueno, pues sabemos todos y todas cómo acabó, ¿no? Y es precisamente esa forma de unirse, ¿no? También esa tradición, o más que una tradición, es el legado de la izquierda en América Latina, que está jaspeado de sangre, pero también de triunfos y de transformaciones en la mentalidad popular que nos lleva hasta ahora, ¿no? Y con ciertas cosas que decíais aquí, por ejemplo, con toda la cuestión, ¿no?, de que comentabas, Luciana, sobre el aceleracionismo, ¿no?, en América Latina, es cómo ser aceleracionistas hoy sin ser una sombra izquierdista de Nick Land. Creo que Fischer ahí es lo que nos puede servir, ¿no? Y su idea de modernismo popular, también bebiendo mucho de Hall, y como explica muy bien Germán en su último libro. Pero también me saltan algunas dudas, ¿no? También cómo generar pueblo en un sentido de... Igual para el caso español es un poco más complejo, pero no, en el caso latinoamericano estoy pensando en cómo Damián Seltzi planteaba en teoría de la militancia, creo que era el libro, no en el último, en el anterior. No esos límites del populismo, ¿no? De que del final generar un pueblo demandante que no es capaz de salir de esa lógica de la demanda y pasar a una lógica propositiva, ¿no? Como uno de los límites de la teoría populista de la Clau, aunque él reclama, ¿no?, el mantenerse dentro del populismo, porque es el marco de combate, por lo menos para América Latina, y tendríamos que ver también en Europa. Y al mismo tiempo, también, Jorge, lo comentabas, ¿no?, el primer Podemos y esa clave constituyente que nunca llegó a desarrollarse. Y no me contengo en plantear si no es realmente sumar el regreso de la pospolítica en clave tecnocrática, lo que se nos está planteando ahora, ¿no? Un movimiento político cerrado, con una serie de actores provenientes de la élite, que han diseñado el programa, y sin toda esa frescura y sin todo ese movimiento de participación ciudadana que supuso Podemos en un primer lugar. Y todo esto para plantear una pregunta que traía también ya preparada de antes, sobre las estrategias de organización colectiva que necesitamos en la izquierda hoy día, ¿no? Y está pensando en qué partido. Entendiendo partido en un sentido amplio, como planteaba Jorge también, refiriéndose a los espacios en América Latina, y sobre todo no desde la idea que plantea Jody Dean de una maquinaria de articulación de afectos y organización estratégica. Pues, a ver, varias cosas, ¿no? Por seguir durante un instante en América Latina y en el problema de la articulación o la de generar pueblo, yo creo que el caso de la Constituyente en Chile es especialmente interesante, ¿no? Porque lo que ha habido ahí no ha sido una derrota a la hora, bueno, ha sido más bien que una derrota por parte de la ofensiva de las derechas, ha sido, a mi juicio, el intentar ganar imaginando a un pueblo más que haciéndote cargo de él, ¿no? Tú imaginas cómo querrías que fuera tu pueblo, que es el déficit clásico de la izquierda, que no hace política con lo real, con lo que tiene, con el pueblo que tiene, sino con el pueblo que le gustaría, ¿no? Un pueblo transqueer
y bioquímico que decías antes y aceleracionado, ¿no? Bueno, pues no es tampoco el deseo mío de cómo sería un pueblo, pero en cualquier caso es que no era el pueblo chileno el que había detrás de esa imaginación. Entonces ahí no se construyó a partir de demandas reales y de afectos reales, es una palabra excesiva, ¿no? pero bueno, constatables, articulables, sino de nuevo a través de un relato, de una ficción de futuro, de cómo quisieras que fuera ese pueblo para que se ajuste a él, ¿no? Fue una lógica puramente vanguardista en algunos aspectos, ¿no? El problema de la izquierda siempre es que cuando hay una derrota, en lugar de asumir su incapacidad ahí, lo que imposibilitó la victoria, lo convierte en una traición o, en este caso, en una ofensiva que redunda en su impotencia. Perdimos porque nos ganaron, y nos ganaron porque perdimos, y nos ganaron porque tienen poder. Y tienen poder porque no pudieron ganar. Entonces entra en un discurso tautológico neurótico que imposibilita salir de un trauma que es el de la derrota, en el que estamos instalados también en España por otras razones, ¿no? Nuestro equivalente al caso chileno sería la derrota de Tsipras en Grecia, ¿no? Una gran construcción nacional popular en algunos aspectos, aunque venía muy trufada por una unidad de la izquierda, pero que acaba adquiriendo tintes nacional populares, que es aplastada por Europa y que preferimos llamar a Tsipras traidor en lugar de analizar cuáles son las condiciones de posibilidad de victoria en un contexto de relación de fuerzas puramente desfavorable, ¿no? Pues en Chile corríamos ese riesgo, ¿no? También de decir, bueno, pues es que aquí han perdido y ahora Boric está traicionando todo, ¿no? Bueno, es la moralización del discurso que surge como resultado de no hacerse cargo de la relación de fuerzas y del pueblo que tienes, ¿no? Con independencia de que se pudiera haber articulado mejor o peor, pero, o que Boric pudiera haber tenido una respuesta distinta. Ahora ahí ya no entro, ¿no? Saltando al problema de cómo evitar a Nick Land el aceleracionismo y las derivas más perversas de una lectura, a mi juicio, siempre un poco exagerada de Deleuze, porque creo que vienen de ahí, en el fondo, de un cierto goce desterritorializador. Yo creo que es absolutamente clave el concepto de modernismo popular en Fischer, y yo creo que es lo mejor que tiene Fischer, ¿no? O sea, Fischer no deja de ser un lector de Zizek en casi todo, pero aquí no. Aquí es más Jameson, y además es un Jameson casi populista a pesar suyo, ¿no? A pesar de que él utiliza el concepto de populismo todo el rato para criticar a los popistas, populistas y demás, lo que en el fondo está diciendo es: no podemos perder la modernidad como modernismo, como negación permanente de una herencia con la que sin embargo tenemos que relacionarnos. Esa herencia, ese pasado, solo se construye si hay un futuro que lo disputa. Es decir, que el pasado no existe si no hay un futuro en disputa con él, porque no sería pasado si no. Y la diferencia esencial de los años 60-70 es que esto deja de ser una lógica burguesa, elitista y de la alta cultura, y se socializa, se democratiza, y, aquí es el gran problema, se divorcia radicalmente de los partidos de izquierda. Mientras el modernismo popular está explorando futuros alternativos al fordismo y, por tanto, a las ontologías del trabajo en las que está encerrada la izquierda, y de alguna manera el modernismo popular sería ese juego de negación de la identidad, sería un antiidentitarismo. Una vez que el modernismo popular muere por inanición, es decir, por su incapacidad de articularse justamente con los partidos de izquierda, que quedan replegados a trabajo, 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 empleo, horizontes laborales, familia heteropatriarcal y una articulación hegemónica en torno a la figura básicamente del obrero masculino blanco europeo, esa articulación fallida lo que hace es quebrar una cosa muy jodida, y es la tensión que hay siempre en todo movimiento emancipador entre las posiciones y las identidades construidas en torno a esas posiciones de los sujetos en lucha, el obrero, con el deseo de trascender esa posición, con lo que las queer llamarían procesos de desidentificación y que yo llamaría de otra manera. Eso es lo que muere con la caída del modernismo popular. ¿Cómo se sustituye eso? Pues no lo sé, pero entiendo que el populismo es lo que hace. Una articulación de demandas no deja de ser una situación en la que identidades, daños, posiciones dañadas, si queremos utilizar la gramática un poco más pues estructural de Wendy Brown y compañía, el daño, la herida, es capaz de mirarse en la herida del otro y, por tanto, necesariamente jugar en procesos de desidentificación. La interseccionalidad se da en un proceso de articulación nacional popular.
porque el daño de un obrero se pone a dialogar y entra en una lógica de solidaridad afectiva con el daño de una mujer dañada o de una persona racializada o de unas personas que luchan por sus viviendas o de unos procesos municipales, ¿no? Ahí se dan procesos de articulación popular a los que, sin embargo, a mi juicio, les sigue faltando esa lógica modernista que echa tanto de menos Fischer, que operaba en la cultura pop, que operaba en la cultura punk sobre todo, que está explorando futuros más allá de la hegemonía fordista del momento, ¿no? Pero que creo que pueden ser construidos desde una lógica nacional popular, que es justamente lo que tú le achacas a los límites, en la pregunta, a los límites del populismo. Vale, sí, es una articulación de demandas, pero pueden ir más allá de la demanda. Bueno, igual no hace falta. Igual el problema es cómo unas demandas en relación con otras demandas van necesariamente más allá de sí mismas, porque se establecen a través de procesos de desidentificación. Tu demanda ya no es esta cosa de la CLO, ¿no? Tu demanda ya no es particular, sino que empieza a universalizarse o ser algo más que sí misma, ¿no? La pregunta, y yo me la hago, y me interesa mucho ver cómo responde esto Luciana, es si de esa articulación de demandas hegemónica, de toda la musculatura conceptual laclaudiana, podemos pensar que surgen procesos, digamos, de construcción de futuro, de imaginación de futuro, que no estén apegados a la demanda. Yo creo que a la demanda inmediata corporativa. Yo creo que sí, que precisamente la diferencia entre el corporativismo y la articulación hegemónica es que al salir de la demanda y de la identidad de unos sujetos en diálogo con otros, estás yendo necesariamente a procesos de conquista del futuro, ¿no? O de futurización, vaya. Sí, es que no sé bien, bueno, voy a empezar un poco como por lo realmente existente, es decir, por cómo, digo, sigo un poquito en América Latina, ¿no? Si nosotros pensamos la diferencia entre lo que se ha dado a llamar el primer ciclo progresista o el segundo ciclo progresista, muchos afirman que este segundo ciclo progresista tendría mucha más imaginación política, ¿no? Porque se está liderando una agenda de pensar la transición energética, es decir, un nuevo pacto con la naturaleza. Al mismo tiempo se han incorporado aspectos que el proceso anterior no había tenido tan presente, que es como la cuestión de los movimientos negros, la cuestión LGTBIQ+, el papel más protagónico del feminismo al interior de los mismos procesos. Ese es el imaginario actual, en donde podríamos pensar en términos historicistas que una primera fase más cavernaria y habría una segunda fase con mayor imaginación de futuro o más propositiva y menos anclada en las demandas. Pero yo digo, en términos mediáticos a veces digo que sí, que es así porque es la posibilidad, digamos, de seguir pujando la historia. Pero al mismo tiempo yo tomo distancia de esa interpretación, porque si pensamos, pienso en Tania que está aquí ahora, ¿no? Si pensamos en el ejemplo ecuatoriano, cuando vos entrabas a los organismos públicos, los carteles estaban escritos en distintas lenguas indígenas y en castellano. Eso, que puede parecer algo menor, en realidad ya va implicando un nuevo tejido social. Digo, esto es un efecto cotidiano, que no tiene que ver solamente con el hecho de satisfacer una demanda, claro. Tiene que ver con la cuestión de una nueva organización social, unos nuevos imaginarios y unos nuevos actores que históricamente no habían sido considerados. Si vos pensás en las constituciones de Ecuador, Bolivia, sobre todo, el nuevo pacto con la naturaleza ya está contemplado en esas nuevas constituciones. Y eso, de nuevo, no solamente es satisfacción de demandas. Entonces, me parece que, claro, una cosa es la teoría de Ernesto Laclau, en donde su concepción del populismo parte de una interpretación de cómo las demandas se articulan. Pero si vamos un poquito más atrás y pensamos cómo se ha ido construyendo la teorización populista a lo largo de las décadas en distintos países latinoamericanos, en los países andinos, del Cono Sur, etcétera, te empiezan a aparecer otros elementos en donde populismo no solamente es una teoría que piensa la articulación de las demandas, sino que empiezan a aparecer otros elementos. Por eso a mí me interesó siempre conectar incluso con los estudios populistas que trabajan el problema de la democracia y de la república, ¿no? Que es algo que Laclau no ha trabajado, que es el problema republicano. Entonces,
Eso por un lado. Con esto no me estoy yendo contra la idea de la demanda, porque sí creo que es una idea iluminadora para pensar algo básico, y es, sí, la gente se une por intereses, y ¿sabes qué? No está mal, porque si no vamos a caer en un cristianismo un poco extraño, por el cual solo nos unimos por el amor de la renuncia, de sí. Entonces estamos, ya no sé si estamos los cristianos o estamos en un cierto estoicismo cristiano. Entonces, me parece que esa idea que yo ya he escuchado en varios sectores de, curiosamente, aunque se piense que se está hablando políticamente, en realidad se está moralizando, porque hay como una demonización de la demanda, como no, es que pensáis en términos de demandas, es como no, pero además eso está en Gramsci, pero es que claro que hay que pensar en esos términos. Y pensar en esos términos me parece que no agota todo lo otro, porque justamente a partir de, podemos decir, las demandas, lo que empieza a haber es organización. Y en toda organización tiene lugar lo que vos decías, Jorge. Hay una transformación, no teórica, sino en la forma en que la misma gente se organiza, empieza a haber una transformación social. Entonces, bueno, no sé si respondí la pregunta o si apunté algo de lo que vos querías decir, Jorge, porque de pronto Totalmente, sí. Quizás me fui, pero me parece que las experiencias políticas que han tenido lugar no se limitaron a la cuestión de satisfacer las demandas, sino que además hay organización popular, y eso implica una relación con los liderazgos y con las instituciones bastante complejas e interesantes, que no tiene que ver con la vieja concepción maniquea del populismo, donde yo quiero algo y le pido a otro que me lo dé, y en tanto me lo da todo está bien. Me parece que eso es una lectura completamente simplista de cómo funciona la política. Y lo último que quería decir, que tiene que ver con la primera parte de la reflexión de ustedes, que es la cuestión, la vieja cuestión que se vio muy bien en Chile. Es como si Gramsci se hubiera levantado de su tumba y nos hubiera mostrado el ejemplo de Chile para decirnos, cuidado con las fuerzas reactivas, las fuerzas emancipadoras de lo popular, y al mismo tiempo el papel de la disque vanguardia. Y es, efectivamente, lo que hemos dado en llamar vanguardia son lugares de experimentación de la imaginación, ¿no? Pero al mismo tiempo las fuerzas afectivas y las fuerzas sociales no necesariamente coinciden con esos laboratorios de imaginación social, y siempre la dificultad es la de ese equilibrio, ¿no? Y por cerrar, cito el ejemplo donde yo misma rompí con muchas compañeras feministas, el ejemplo de Colombia, durante la última parte del proceso de campaña del Pacto Histórico, donde varias compañeras feministas querían que en plena campaña política Petro saliera a decir que él estaba en contra de que estaba a favor de la legalización del aborto, ¿no? Es decir, en contra de la penalización del aborto. Y el punto era, no es estratégico ahora mismo una posición clara sobre eso cuando tenés un amplio sector de las mujeres campesinas, trabajadoras de clases medias y clases altas que no comulgan con esa idea, y ni qué decir otros sectores de la sociedad. Entonces, ¿de qué sirve decir de manera declarada que estás a la vanguardia cuando eso lo que hace es restar en vez de sumar, ¿no? Y eso creo que es un poco lo que pasó con la Constitución de Chile, donde creo que los puntos más importantes no necesariamente apuntaban, y con esto estoy tirando una bomba, a la cuestión feminista, donde vos podías resolver diciendo, sí, es decir, que en Chile cualquier persona sin distinción de raza, clase y género será considerada ciudadano y se le garantizarán todos sus derechos, y luego sí poder meter alguna cuña más progresista en ese sentido. No, se puso todo en las primeras páginas, y en donde a la oligarquía eso no era lo que más le preocupaba. A la oligarquía lo que le preocupaba de la Constitución era el tema de pensiones, el tema del agua, el tema de los territorios, el tema de la salud y el tema de la educación. Pero como sabían que a través de estas otras conquistas feministas, que son las que asustan, porque son cambios, digamos, de los imaginarios sociales, son las que asustan a los sectores, a muchos sectores populares, entonces la campaña de la extrema derecha y de la derecha consistió en usar eso como la gran amenaza, pero la amenaza real de esa Constitución era otra. Entonces parecemos los tontos de la historia, ¿no? Nos estamos contando una película
y los problemas están yendo de manera subterránea y los hilos lo está sabiendo tirar muy bien la oligarquía en estos temas concretos, ¿no? Sí, esas dificultades las tuvimos en España mucho con Podemos, ¿no? Si tenía sentido entrar en determinadas batallas que eran más autoidentificativas, puramente identitarias. De eso, soy republicano, bueno, igual no es el momento, igual, pero sí, y comparto 100%, ¿no? Pero sí, solo un apunte con respecto al concepto de demanda que me parece clave. Y es que estoy de acuerdo contigo en que lo otro de la demanda pues nos lleva a alguna forma de misticismo, estoicismo o espiritualismo, porque no sé qué es lo que no es una demanda, pero además la demanda no es tampoco una demanda en términos marxistas necesariamente material, porque convertiría a nuestro pueblo en alguien incapaz de pensar lo colectivo más allá de su inmediatez. Es decir, la demanda forma parte de una mirada sobre el espacio social siempre. El problema del marxismo cuando critica teorías lacanianas sobre el populismo, demanda, etcétera, es que cae en su propia mirada vanguardista sobre un pueblo que solo puede demandar sus necesidades inmediatas o estar atravesado por una falsa conciencia por la cual el pueblo pues demanda, por ejemplo, tener acceso al consumo, ¿no? Hijos de puta, estos que quieren ahora tener móviles y tener camisetas, que yo tengo dinero, porque soy catedrático de universidad y me las puedo comprar, pero el pueblo no debería estar atravesado por deseos que son impuros, ¿no? Es decir, que ese cristianismo se redobla, además, en la forma de un pastoreo del pueblo absolutamente elitista y tremendo, ¿no? O sea, se le quita al pueblo la posibilidad de tener demandas que vayan más allá de sí mismos, porque son reducidos a puro estado de naturaleza que necesita satisfacer demandas cuasi inmediatas materiales, ¿no? Cuando sabemos que los procesos de constitución y de lucha muchas veces lo último que hacen es estar luchando por demandas inmediatas, sino por visiones del mundo. Exacto, y además es una concepción completamente entre paternalista y romantizada del pueblo. Total. Y es no prestar atención a la cosa misma. Es que el otro día, porque ya que estamos debatiendo, creo que es interesante explicitar nombres y posiciones porque a través de los nombres discutimos cosas. El otro día Jorge Alemán me mandó un vídeo que le hizo, un vídeo de una entrevista que él le hizo a un intelectual que me parece muy interesante, muy valioso, que si no me equivoco es Jun Fujita. No conozco. Vale, estaba él vive en París, él es asiático, y con Amador Sabater, ¿no? Y entonces Fujita lo que decía, perdón si no recuerdo bien el apellido, él viene de la línea deleuziana, medio aceleracionista, pero está interesado en interpretar Occidente y tratar de pensar a partir de las claves medio deleuzianas el presente. Y él decía, claro, es que las marchas de Perú se tienen que unir con las marchas de París, porque en París están pidiendo el tema de las jubilaciones y en Perú, en cambio, todas las manifestaciones son manifestaciones anti-extractivistas. Y entonces yo decía, ¿qué realidad está leyendo? Es decir, en primer lugar, pedir el tema de las jubilaciones en Francia no necesariamente en sí mismo se agota en una inmediatez, porque también implica garantizar unas formas de vida y que abren otras posibilidades, ni por otro lado en Perú, porque haya muchos indígenas, no necesariamente las manifestaciones son anti-extractivistas. Es como una romantización al mismo tiempo, o bien por la inmediatez, o bien por creer que los pueblos, por ser indígenas o por ser pueblos campesinos o latinoamericanos, en sí mismos van a querer lo que la izquierda cree que es el camino de futuro y las verdaderas luchas de vanguardia, ¿no? Es decir, el tema anti-extractivista, el tema feminista, etcétera. Y es que en Perú la gente no está marchando por eso. No digo que no haya sectores que no reclamen, o no digo que no pueda devenir un pueblo anti-extractivista, pero hoy es negar la realidad, creer que lo que tu teoría desea es lo que efectivamente está transcurriendo en la calle. Y lo que menos se comprende es creer que tiene que haber una unidad entre las luchas de Perú y las luchas de Francia como mandato histórico para que, no sé, los trabajadores del mundo unidos. Es decir, me parece que a veces desde los ámbitos teóricos hay una cierta fascinación por, que lo hemos dicho muchas veces, no estoy diciendo nada nuevo, de ver realizadas nuestras fantasías teóricas
e incluso de estigmatizar otras posiciones teóricas, y de lo que se nos está perdiendo es los procesos históricos y las manifestaciones coyunturales de esos procesos históricos. Pero porque además creo que están sostenidas, y esta yo creo que es la peor herencia de un mal marxismo, no de Marx, están sostenidas por una absoluta fe en que toda lucha, en el fondo, está demostrando la artificialidad y falsedad de una estructura social de dominación, porque desvelarían necesariamente una forma inmanentista de autoorganización idealmente buena, natural, perfecta, que hay que quitar el pavimento de las calles porque debajo pues, hay una especie de jardín y claro, cuando quitas el pavimento lo que hay es arena. Y ahí en la arena no crece nada, entonces igual el pavimento pues habrá que modernizarlo, pero están sostenidas por esa idea. Detrás de las manifestaciones de París, de los indígenas de Perú, de no sé qué, está siempre una verdad latente que en cuanto caiga el tigre de papel del capitalismo pues surgirá, y creo que aunque no lo conceptualicen nunca así, sigue sosteniéndose esa fe en que existe un espacio de verdad negado y ocultado por lo real, que permite leer toda lucha como más o menos aproximada a esa lógica, ¿no? Y yo creo que eso es de lo que tenemos que huir como de la peste, porque imposibilita la acción política. Sí, y además, solo un inciso, los que hemos participado en diferentes procesos de articulación política, hemos estado en manifestaciones, hemos tratado de articular, te das cuenta de que la teoría va por unos lugares y luego la realidad exige otras cosas, y justamente es esa misma realidad la que tiene que ayudarte a plantear nuevas posturas políticas o posturas políticas más acorde con los tiempos que corren. Entonces, si vos vas a una manifestación ahora en Perú y gritas la consigna anti-extractivismo, pues no sé si va a haber ahí además la gente arma sus propias consignas, es que hay una incertidumbre alrededor de eso. Pero fíjate que además del desacople, y me acabo de dar cuenta además que no he contestado a tu pregunta sobre Sumar y Yolanda Díaz, no me escapo, ahora entro, pero detrás hay una lógica de exterioridad doble con respecto a la lucha de la teoría. Una, por supuesto, este vanguardismo, esta fe en una especie de verdad que siempre está ahí, y otra que me parece esencial, y es articúlate tú con ellos. Claro. Tú no eres una exterioridad. Es decir, tú eres un sujeto capaz de movilizarte con los blancos cátedros de la Sorbona e intentar articular tus demandas con las de ellos y decir, oye, pues igual las pensiones tienen que dejar de estar calculadas en torno al trabajo y ser universalizadas de una forma de renta básica que lo que haga es que el ingreso esté asegurado con independencia de que hayas trabajado o no, y romper, por tanto, la vinculación de la protección social con el trabajo asalariado, ¿no? Que me parece que es lo que tendríamos que hacer, y yo he escrito sobre eso. Pero claro, yo no les voy a decir, oye chicos, es por aquí, me tendré que bajar a la mano y tendré que irme a una asamblea, claro, tendré que discutirlo con los sindicatos, tendré que convertirme en un actor político que articule mis demandas, que ya no son teorías, sino demandas con las suyas. O sea, el principal rechazo muchas veces del teórico vanguardista al populismo es que lo que no quiere es hacer política, que escribir libros. Y dices, ya, pues que escribir libros no es hacer política, escribes El Capital y estás en la Internacional, amigo. Exacto. Y tus interlocutores están siendo otros, no estás claro, igual. Y estás hablando a alguien que no se quiere estructurar tampoco como sujeto político, ¿no? Con respecto a Sumar, me decías antes, introduciendo en la pregunta la crítica, que es como hay que hacer las cosas cuando se es un moderador de verdad, que me parece guay. Yo creo que pasa un poco esto, es decir, esto de saber leer en los contextos. Yo no creo, o sea, no me encanta, ¿vale? Yo querría que todo fuera de otra manera, ¿no? Pero creo que no hay un espacio de demanda, de participación, de movilización social hoy que permita la construcción de Sumar de una manera no vertical. No lo creo. Tampoco creo que lo fuesen a hacer de otra manera, por voluntad propia, si ese espacio de movilización existiera. Pero si ese espacio de movilización existiera, no podrían construirlo verticalmente porque estaría siendo un tope. Es decir, que no creo que haya hoy una posibilidad de construcción como la del primer Podemos, ¿no? Donde de repente dices, oye, vamos a montar esto, y de repente surgen círculos en pueblos de 10 habitantes, participados incluso por gente que votaba al Partido Popular. Ese desborde forma parte de un momento de crisis no orgánica, pero sí cuasi orgánica del Estado español, por lo menos de representación, de bloque histórico, que genera un desfase entre el poder constituido y el poder constituyente, ¿no? Y hay como un desborde
borde del poder constituyente, que no acierta a constituirse, ¿no?, en un nuevo poder. Pero no, yo creo que hoy no estamos ahí, estamos en un momento muy distinto donde es relativamente hegemónico un proyecto tecnocrático. Y a mí no me gusta, pero volvemos a la cuestión vanguardista. Igual construir hoy desde la idea de la participación democrática desbordante tiene algo de vanguardista en el sentido de que ojalá que fuera así nuestro pueblo en todo momento y lugar. Vale, es que ahora lo que hay es un desgaste muy fuerte de lo político, un desgaste muy fuerte de la representación, una pugna histórica, a mi juicio, inédita en la historia de este país desde hace muchos años, desde antes del 78. Si gana el bloque de poder, aunque nos guste poco o nada Pedro Sánchez, o pierde, no estamos hablando de una victoria electoral, estamos hablando de una victoria hegemónica. O sea, la reconfiguración cultural puede ser extraordinaria, y ahí creo que hay que jugar esas cartas, que no me gustan, pero son las del momento, ¿no? Porque no hay, creo, posibilidad de ir pueblo a pueblo construyendo asamblea a asamblea. Pero, de nuevo, nos vemos presos de la misma cosa con la que he iniciado, que es el problema del tiempo, la inmediatez. Entonces, ¿cómo hacer una forma partido que sea capaz de estar dialogando todo el tiempo con lo ya existente sin fagocitarlo ni negarlo? Es importante. Y ahí creo que también hay una pedagogía que hacer en los propios movimientos sociales. Yo creo que los movimientos sociales tienen que estar siempre en contra de los partidos, pero es un en contra que llega a pactos, que llega a momentos de diálogo, que llega a momentos de acuerdo. El partido y el movimiento, o sea, el sindicato ya es parte del partido, pero el movimiento social no, por decirlo de una manera histórica, ¿no? En el final 19, principios del 20, el partido tenía que estar siempre en disputa con el sindicato, mostrando una temporalidad distinta, unos objetivos distintos. Ahora se ha invertido, pero no entre partido y sindicato, sino entre movimiento social y partido, ¿no? Tú no puedes satisfacer a los movimientos sociales nunca, porque entonces te quedas sin la salvia que permite justamente una temporalidad política mayor, más amplia y con más profundidad que el electoralismo. Pero tampoco puedes inventarte una movilización social que no existe hoy. Hago una pregunta, ¿no? Y también llevo varios años sin venir de manera recurrente como solía hacerlo, pero uno no deja de ser lector y de estar ahí, digamos, presente en las cosas. Yo me pregunto, ahora que Estados Unidos le acaba de soltar la mano a Europa, digo, porque no quiero entrar a que conversemos sobre la guerra Ucrania-Rusia, pero los gringos saben jugar muy bien sus cartas, y no solamente esto va contra Rusia, va contra Europa, va contra la idea de Unión Europea democrática que se forjó de la manera en que todos lo sabemos. ¿No se abre al mismo tiempo, no digo ya, pero a mediano plazo, un escenario de incertidumbre donde quizás ni siquiera lo que estamos pensando ahora que podría ser fructífero para rearticular la política en Europa vaya a ser así? ¿Me explico? Es decir, esto no, porque ahora no se está viendo, pero me parece que Estados Unidos le haya soltado a la mano a Europa, a la Unión Europea, mejor dicho, y los ponga a jugar en una guerra de posiciones más igualitarias con el resto del mundo, me parece que eso genera un escenario de incertidumbre. Y lo que ha atacado es la idea de estado de bienestar, que se ha ido desmantelando, pero comparado con otros países, con otros sectores del mundo, todavía se puede decir que aquí está, pero me parece que eso es lo que se va a ir desarticulando cada vez más. Sí. Pero sí, lo dejo como una... Sí, no, es decir, yo ahí tengo serias dudas. O sea, comparto el análisis evidente de que Europa ha perdido una oportunidad de oro para tener una política común exterior, no subsumida a los intereses norteamericanos, al mismo tiempo que ha habido un giro que ha pillado a toda la izquierda bastante desorientada en la política económica y energética europea. Es decir, Europa está haciendo ahora cosas casi opuestas a todo el consenso de Washington que rigió Maastricht y los últimos 3 o 4 décadas de neoliberalismo. Está habiendo una especie de socialdemocracia de guerra post-keynesiana desde Europa extraordinariamente interesante, que además hace que nos encontremos en una situación, a mi juicio, inédita. Sí, por eso lo digo, por eso usé la palabra incertidumbre, no fue... Claro, por eso decía que efectivamente compro el marco incertidumbre, porque al tiempo que estamos subyugados a la política
a la geopolítica unipolar norteamericana frente al polaridad que defiende Rusia de manera absolutamente perversa, pero que le apoyan países de manera menos o más entusiastas del Cono Sur y de África y de Asia, porque evidentemente han sido víctimas del imperialismo yanqui, y tienes una lógica política indudable, por más que a mí me cueste pensar que eso pueda tener algún tipo de rédito. O sea, entiendo que los comunistas indios pues evidentemente apoyen a Rusia porque Estados Unidos está apoyando a Modi y es un fascista, pero también entiendo que si gana la guerra Rusia pues no les va a ir mejor a los comunistas indios, sino peor, o por lo menos igual de mal. Entonces igual pues entre susto y muerte pues no hay que elegir, ¿no? Pero al mismo tiempo que está sucediendo esto, estamos ganando el discurso, la izquierda está ganando el discurso que siempre pierde, que es el económico y el energético, y uno del que se está hablando muy poco, que es el financiero. Europa está empezando a hacer política financiera. O sea, si lo que de verdad ha gobernado el futuro en los últimos 40 años es el capital financiero, entendiendo el capital financiero como aquel que decide dónde se produce y cuánto, dónde pongo el capital para decidir en qué vamos a producir y en dónde no, y esto es la decisión básica democrática de todo Estado, ha sido usurpada por una estructura financiera. De repente los fondos estos famosos Next Generation, que son una mierda comparado con el poder del capital financiero, pero son lo suficiente como para que haya un cambio cognitivo. El Estado, en este caso una estructura supranacional de Estados, puede decidir dónde se invierte, y además decide que se invierte en renovables, porque está habitado por una futurización ya que piensa lo ecológico en términos más de prevención contra la extrema derecha que porque quiera salvar el planeta, ¿vale? Es decir, si no empezamos a gobernar económicamente Europa, quien gobierna va a ser la extrema derecha, y ahí han perdido la extrema derecha. Cuando ganó con Tsipras, ¿no? Porque aplastar a Tsipras en 2015, si no me equivoco fue 2015 o 2016, fue un cálculo muy claro. Es decir, si mato a Tsipras, mato a Podemos, al Sinn Féin en Irlanda, en Italia al 5 Stelle, que es esta especie de esquizofrenia política, pero los mato, pero sé que si los mato a que doy el poder de contestaciones a la extrema derecha. Y no pasa nada, entre otras cosas porque, y esto es interesante, la sociedad Montpellierin se divide en ese momento, y una parte de sus grandes economistas neoliberales, herederos, nietos de Hayek y Friedman, se quedan en los partidos conservadores, pero una parte muy importante se va a la extrema derecha. Claro. El responsable de la economía en Alternativa por Alemania viene a la Sociedad Montpellierin, el responsable de economía de la Liga Norte de Italia viene de la Sociedad Montpellierin, los responsables de economía de Vox son discípulos de la Escuela de Chicago y de la Sociedad Montpellierin. O sea, ahí hay un momento muy interesante. Ese momento ha quebrado. Y quien está ganando ahora el discurso en Europa no son comunistas, no son, pero son un poco hijos de Keynes, un poco hijos de puta, pero también de Keynes, es decir, en ese intermedio, y eso la izquierda no lo está sabiendo leer, porque estamos ganando hegemónicamente, por lo menos no perdiendo el debate material, y culturalmente nos están orillando. Lo cual es algo que no había pasado en los últimos 40 o 50 años. Y yo no sé leer eso, no sé leer. Me cuesta moverme en ese espacio de incertidumbre tan potente, ¿no? Pero eso se va a jugar en las elecciones en España. Si gana Sánchez, gana esa apuesta europea. Claro. Y si pierde Sánchez, gana las extremas derechas. Entonces, por eso yo ahí sumar, pues, que sume 20 diputados más de los que tienen y que le den los números. Y a partir de ahí le demandaremos que haga una movilización social democrática de base. Pero creo que estamos en un momento muy verticalista de la estructura política. Sí, y además, y llevando esto de la escena europea a nivel global, perdón la interrupción, pero claro, es todo muy, muy curioso, ¿no? Porque quien le hace la guerra, digamos, la fuerza política que interviene en Estados Unidos para hacer la guerra, para ayudar a construir la guerra entre Ucrania y Rusia es Biden. Pero Putin a los que apoya son a los partidos de extrema derecha. Y a Trump. Y a Trump, por eso. Y al mismo tiempo que Biden crea esta escena bélica, al mismo tiempo Biden al interior de los Estados Unidos y en unas nuevas relaciones con América Latina
parece más inclinado a esta postura que está teniendo Europa, en el sentido de una postura más acorde, es decir, ahora mismo las relaciones entre Colombia y Estados Unidos son muy tensas, pero hay un acuerdo sobre transición energética, un futuro donde se contemple la cuestión, una cierta redistribución más equitativa al nivel del continente americano atravesado por toda esta transición energética. Entonces, todo está como muy revuelto, es decir, el escenario bélico ha como polarizado las cosas, pero al mismo tiempo ha sido el Partido Demócrata el que ha ayudado a promover este escenario bélico, ¿no? Es decir, estamos en un momento muy revuelto, interesante. Muy complejo de leer, también por esto que hablábamos justo antes, ¿no? O sea, es evidente, yo no tengo ningún tipo de ingenuidad sobre qué es Estados Unidos y cómo funciona el imperialismo norteamericano, pero el marco digamos, fantasmático en el que se juega la guerra es, por parte de Estados Unidos, es este discurso de democracia frente a totalitarismo. Es un discurso falso, pero como todo discurso falso contiene un elemento de verdad. Y es que, aunque en nombre de la libertad se supriman cada uno, y en nombre de los derechos humanos y de la tradición republicana norteamericana, que no es tan ajena a la francesa, jeffersoniana, etcétera, en nombre de todo ello se suspenda sistemáticamente esos mismos valores a través del imperialismo, tú puedes, en el mismo marco discursivo, hay un pacto, impugnarlo. Sí. Es decir, tú lo que estás diciendo es no estáis cumpliendo lo que decís, lo estáis incumpliendo, lo estáis negando. Y es un espacio semántico, pero que tiene una tradición política detrás, que es el del republicanismo, en el que nos podemos mover. Y se está enfrentando a un espacio que no sabemos cómo opera, claro, pero que está apoyando a las extremas derechas, que está en una articulación muy jodida a nivel geopolítico con China, con lo cual la izquierda ahí, yo entiendo los reparos absolutos a cualquier tipo de aproximación o de ver a Estados Unidos como un aliado, y yo no lo haré nunca, pero lo que no voy a hacer es, precisamente porque el enemigo de mi enemigo se convierta en mi amigo, ¿no? Y entonces escandalizarme por la guerra en Ucrania, saco el apoyo a Ucrania por parte de Occidente y acabar creyendo de alguna manera que Rusia pues está defendiendo sus intereses materiales, geoestratégicos y nacionales, porque no es verdad, ¿no? Entonces ahí nos está poniendo una situación muy jodida a la izquierda. Yo estoy resolviendo más del lado de Ucrania, quiero decir que no lo digo, o sea, no me escondo, ¿no? Pero porque detrás hay algo que a mí me está costando leer en términos geopolíticos, pero que creo que va a ser el gran desafío de la izquierda de aquí a poco. ¿Qué hacemos con eso? Vale. O sea, me surgen muchas preguntas y muchas reflexiones, pero no sé cómo vamos tiempo, la verdad. Yo creo que es tiempo de una cerveza, pero... Yo sí pero si querías leer algo, vamos a cerrar con una lectura. No, yo sí que quería porque... Sí, pero si vas a leer... Me gusta la idea. Más de... bueno, si es el bueno de Jameson, se puede. El otro día me dijeron que bebe whisky y come filetes gigantes. Y eso... Es americano, o sea... Pero que se los come con whisky. Y esto me generó una empatía cósmica, ¿no? Pero sí que hay un par de reflexiones que habéis planteado, y al final, efectivamente, Estados Unidos ha soltado la mano de la Unión Europea. Biden está continuando la política del nacionalismo económico que empezó Donald Trump, solo que lo hace con un cierto a lo demócrata, y pues ya está todo bien, pero está planteando una serie de negociaciones bilaterales con los gobiernos de América Latina para mantener los intereses de la región sin necesidad de estar todo el rato agitando el avispero, ¿no? Y se nota sobre todo mucho pues, en cómo ha frenado cualquier intento bolsonarista de impugnar las elecciones a Lula, y ha dicho: Estados Unidos no va a apoyar ningún intento de parafernalias, a pesar de que el peligro, ¿no?, de la extrema derecha en Brasil sigue ahí. Respirando la nuca. Efectivamente. Por otro lado, tengo un conflicto con lo que planteas, Jorge, sobre los movimientos sociales, porque al final los movimientos sociales funcionan por ciclos de protesta.
O sea, tampoco podemos desligar, pensar el movimiento social como algo eterno, que está siempre ahí, acechante, ¿no? Esa democracia, muy Michael Kinney, ¿no? Esa democracia vigilante que sería el movimiento social, ¿no? Los movimientos sociales se inflan y se desinflan, tienen sus ciclos, tienen sus propios repertorios de acciones, y uno de ellos, uno de los momentos clave de los ciclos de protesta y de los movimientos sociales son los procesos esos que se definen, creo que era McAdam, lo definía como procesos de liberación cognitiva, que dan como resultado proyectos como Podemos, ¿no? Cuando de repente te planteas diciendo, bueno, ¿y qué hago yo aquí protestando sin conseguir llegar a nada? Tenemos que replantearnos el ciclo, vamos a montar el partido, vamos a presentarnos a las elecciones, lo cual te mete en otra lógica, ¿no? Entonces ahí, y te lo digo porque tú tampoco sé salir de ese dilema, porque estoy de acuerdo contigo en que la situación actual obviamente no es ni parecida a la situación de explosión del primer Podemos, en los que había una demanda de participación y una necesidad de un cauce de expresión de esta participación que Izquierda Unida no quería ser y tampoco podía ser, y el Partido Socialista menos. Entonces, partiendo de esa contradicción, pues, y aquí ya sí que leo a Jameson, está el problema de la socialdemocracia, ¿no? Que planteabas tú, que ahora el discurso social, el discurso keynesiano o poskeynesiano serán unos hijos de puta, pero son nuestros hijos de puta, que está volviendo a gobernar, que está volviendo al corazón de Europa, más por el miedo a la ultraderecha que por... bueno, no solo por el miedo a la ultraderecha, sino... Voy a leer a Jameson, que lo explica mejor que yo. Dice, nadie se sorprende de que en una crisis como la actual el objetivo fundamental de la socialdemocracia sea rescatar el capitalismo, salvarlo del colapso, puesto que todas las reformas de la socialdemocracia se encaminan no a abolir al capitalismo, sino a hacer que funcione con mayor eficiencia y con menos protestas y descontento. Y eso conecta también con lo que estabas con la crítica principal que le hace Stuart Hall al Partido Laborista en su enfrentamiento con Margaret Thatcher, de no te has dedicado a gestionar que los circuitos de valorización del capital sigan funcionando, olvidándote y aquí volvemos a conectar con la pregunta de qué alternativas podemos pensar que superen esto. Tres cosas, pero que es muy complicado esto y no me lo sé, pero tres cosas que me parecen importantes y que están muy bien en tu pregunta. Estoy muy de acuerdo contigo en que los movimientos sociales no son estructuras eternas, sino que tienen ciclos de lucha, de movilización, desmovilización, acumulación y desacumulación de fuerza, pero tiene una temporalidad distinta de la electoral y de los partidos. Y aunque se desinflan, se mantienen. Es decir, que mantienen estructuras mínimas, luego crecen, decrecen, pero tienen una temporalidad que, sin ser perenne, dura mucho más que la de la puramente electoral o partidista. Y eso me lleva a una segunda reflexión, y es que Podemos no es el resultado de la movilización social solamente, sino de la desmovilización social. Es decir, Podemos es exitoso porque la movilización social ha quebrado, porque hay un proceso de reflujo bestial de la movilización social, porque ya no hay 15M, porque ya no hay plazas, porque ya no hay gente, y el salto a la institucional se vuelve como sentido común para todos aquellos que nos habíamos movilizado y que veíamos que la movilización social no generaba nada. Y tenemos a una izquierda que sigue pensando en términos lineales y teleológicos. Movilización social, crece, acumulas fuerza en lo social y eso se acaba traduciendo en la forma partido. Lo que demostró el caso Podemos y lo que ha demostrado muchas veces momentos populistas en América Latina es que a veces es inverso. Es decir, es procesos de movilización, crisis de esos procesos de movilización y salto y construcción vertical del poder, apoyada en una memoria de esas luchas, apoyada en lo acumulado histórico que decías tú antes, pero no en su traducción, no en un crecimiento lineal y progresivo, sino en una temporalidad además inversa, ¿no? Es decir, el decrecimiento de la movilización social es la que obliga al salto institucional. En España fue así y hoy yo creo que estamos en un proceso inverso, ¿no? Con respecto a la última cuestión,
yo tengo serios problemas, y lo confieso. ¿Puedo decir una cosita relacionada con... Es que tiene que ver con este punto y si no nos desviamos. Digo, añadiendo a esta necesidad de romper con los esquemas historicistas y progresistas de cómo tiene que darse la organización política, etcétera. Por ejemplo, el caso de Colombia es rarísimo, porque ya existía el partido político, el pacto, es decir, de hecho, Gustavo Petro se presenta en las elecciones en el 2018 y pierde. Sí. Hizo falta una movilización social, es decir, ya existía el partido, o ya existía la fuerza política electoralista, porque no es que se tratara de un partido así como consolidado, pero ya existía la fuerza política electoralista, pero hizo falta un estallido social y una organización popular masiva para que luego ese mismo pacto pudiera llegar. Y eso te muestra de que no hay recetas, es decir, de la cuestión posicional. Y que no hay relación lineal, y que la lógica de la representación tiene su lógica, por ejemplo, y que la lógica del movimiento tiene la suya, ¿no? Y que siempre se tienen que relacionar desde una cierta exterioridad compleja, ¿no? Y aceptar un conflicto, un antagonismo. Uno de los grandes problemas que tuvo el ciclo de luchas en España con el salto de poderes de Podemos a institucional es que vació mucho los movimientos sociales, porque en lugar de relacionarse críticamente con ellos, decidió que iba a legislar lo que ellos pedían, y eso es un desastre. El Ministerio de Igualdad no puede ser el feminismo, porque lo está destruyendo, porque le está rompiendo la autonomía del movimiento, y a mí eso me parece salvaje. Con independencia que no entro en si lo está haciendo bien o mal, que no me gusta cómo lo está haciendo, ¿no? O sea que sí entro, pero no, porque lo siento, pero hacer una ley que se llama de libertad sexual, en la que lo que se está debatiendo es el aumento de las penas, evidencia un fracaso absoluto, porque entonces la libertad es el resultado de la venganza punitiva y no de la gestión libre del deseo, ¿no? Dicho esto, y voy a la última cuestión, ¿no? Porque siempre hay que acabar con el capitalismo en el doble sentido, ¿no? De acabar con él y acabar hablando de él. Yo ya no hablo de capitalismo, así, a secas. Me he tirado mi vida leyendo a Marx, es lo que más he leído, más que a Laclau y a los marxistas, y tuve la intención de escribir sobre la ley del valor, y creo que no sirve. Creo que no sirve hablar de capitalismo, porque solo podemos hablar de capitalismo si le contraponemos una otredad al capitalismo. Claro. Y el problema es que históricamente esa otredad en la izquierda ha sido un precapitalismo, no ha sido un postcapitalismo. O sea, el comunismo ha sido cognitivamente en la izquierda fundamentalmente una ontología del trabajo, es decir, un precapitalismo. El momento de la unidad que había roto el capitalismo, ¿no? El momento en el que volveríamos, me da igual que sea Tunis, Weber, Marx, al trabajo concreto, al valor de uso, a la comunidad frente a la sociedad, a la solidaridad orgánica frente a la mecánica, a lo que había antes. Lo que había antes es lo que servía de basamento para la crítica exterior al capitalismo. Y siempre que hablamos de capitalismo acabamos necesitando una otredad que, aunque aparezca como lo que viene después, está necesariamente ubicada en su anterioridad. Como eso es el problema de la nostalgia, absolutamente consustancial a toda mirada de izquierdas hoy, que ha acabado además de una forma muy paradójica, porque como ya no hay una anterioridad imaginable al capitalismo, lo que hay son los momentos de construcción de la identidad del capitalismo del pasado que constituyen la forma de crítica del capitalismo presente. Es decir, he perdido mi seguridad en el empleo, ergo, la nostalgia del fordismo. Entonces, ¿cómo criticas el fordismo desde un lugar que no sea una identidad previa? Para mí, el problema de utilizar la categoría capitalismo es que si no inventamos una forma de otredad que no implique esa anterioridad, que lo que acaba haciendo es buscar en el pasado una suerte de esencia metafísica desde la que oponerse al capitalismo a algún tipo de verdad, pues prefiero simplemente no hablar de capitalismo desde la izquierda y hablar de condiciones de posibilidad de mayor justicia, mayor de redistribución de riqueza, ecologismo, todos los elementos que necesariamente van a estar reconfigurando un más allá del capitalismo, pero saliendo de ahí. Porque además, y ya termino, la otra gran herencia a la que nos obliga hablar de capitalismo es resolver un dilema que para mí no existe, que es reforma-revolución.
Porque, claro, toda la crítica de Jameson es una crítica revolucionaria de la socialdemocracia como reformista, pero no sé qué leches es hoy la revolución. Y, sobre todo, es falsa ese dilema, porque los momentos revolucionarios han estado siempre ligados a momentos de enorme potencia reformista. Solo cuando la izquierda institucional ha sido muy fuerte para imponer, institucional o en los movimientos sindicales, muy fuerte para imponer procesos de reforma acelerados, ha habido imaginación revolucionaria. Con lo cual es un falso dilema, porque van juntas. Sí. Siempre han ido juntas. El problema es que la izquierda revolucionaria, en cuanto no ha sabido cómo dar el paso aún más allá, ha tildado a la socialdemocracia de traidora. Habéis traicionado la posibilidad de ir más allá, pero es que esa posibilidad yo nunca la he sabido. Y pongo un ejemplo para mí evidente y es Stuart Hall, que tienes ahí el libro, ¿no? ¿Cómo quiebra la izquierda laborista en los años 70? Porque es incapaz de gestionar el 68, es incapaz de imaginar un más allá del fordismo. Pero es que yo también soy un poco incapaz de hacerlo. Es decir, no había un programa, no había una posibilidad, no es tan fácil ese salto. Entonces, el neoliberalismo captura el deseo del 68 y le da una respuesta en forma de revolución pasiva, ¿no? Esto lo explicaba Boltanski, lo explica toda esta gente, pero lo que hay es una crisis previa de, vale, todo el proceso reformista del laborismo de los 70, que es grande, tiene un problema y es, vale, y si ganan los mineros la huelga famosa que pierden contra Thatcher, ¿qué pasa? Pues lo que cuenta Doctorow en mi gran novela, que es Ragtime, ¿no? Que para mí es la gran novela de izquierdas norteamericana. Y el tipo dice, vale, hemos ganado la huelga, ahora gano $5 más al mes, me muero de asco exactamente igual, me piro y se van a intentar ser artista, ¿no? Si hubiesen ganado, ¿qué? O sea, no había esa otredad, ¿no? Entonces, me cuesta mucho hablar en términos de... y esto no significa que me guste la socialdemocracia, o sea, me he socializado odiándola y mis primeros golpes con la policía fueron por el PSOE, quiere decir que le tengo odio genético casi, ¿no? Pero yo prescindiría de hablar de capitalismo porque nos obliga a una gramática de revolución, de más allá, de otredad, en la que yo creo que nos acabamos perdiendo siempre. Y digo, pensando un poco lo que estás diciendo, me pregunto si también ya nuestra época no exige, no tanto revisar, porque si no caemos también en una cosa medio de la herencia de la izquierda ortodoxa, sino de preguntarnos si nuestra época no está exigiendo otras preguntas. Porque quizás en la forma misma de la pregunta, porque en el fondo no deja de ser una forma de la pregunta, porque eso no es lo que se está preguntando el trabajador. Eso no es lo que se están preguntando ahora los líderes políticos que están gobernando en América Latina, sino que a lo que voy es que quizás estamos en la tradición teórica, en este legado teórico de izquierda, estamos atrapados en una serie de preguntas que nos han llevado, creo yo, solamente la pregunta por el capitalismo solo ha funcionado para que unos acusen a otros de que sus cambios no han sido lo suficientemente importantes y por lo tanto generar rupturas, ¿no?, internas y decir que y generar un esquema religioso diciendo que la verdadera revolución no va por ahí. Me parece que para lo único que ha servido, al menos en el último tiempo, es más para eso que para una imaginación de futuro. Entonces, total, con esto no es un abrazarse al capitalismo, es que quizás es la forma de preguntar de la teoría, porque no deja de ser una pregunta entre nosotras. Y quizás eso es lo que se murió. Y nuestra época ya está existiendo, porque, digamos, ya ha pasado mucho tiempo desde que venimos con ese... Además, ¿cuántas veces hemos dicho el mantra de es más difícil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo? Bueno, quizás ya estamos, de repetirlo tanto, ya estamos dejando de pensar incluso ¿no? Es decir, quizás... Total. Hay que cambiar, es decir, tenemos que tener el coraje de saber entender qué preguntas nos está exigiendo nuestra época, y quizás es lo que todavía, desde el ámbito de la teoría, que es donde estamos ahora mismo, porque digo, si yo estoy en las calles creo que se me resulta más fácil, digo, si estoy militando, creo que es en el ámbito de la teoría donde nos tenemos que hacer cargo de esas limitaciones en las que estamos, vitales. Y por eso, con esto concluyo, me gusta cuando Germán dice modernismo popular en Fischer, me gusta que se esté rescatando a Stuart Hall, creo que incluso eso conecta con ciertos legados de pensamiento latinoamericano, donde además vuelve una pregunta, que es la pregunta, digo, que puede parecer vacía, el otro día discutía con unos amigos, que es la cuestión de la modernidad.
Digo, con todo lo que eso significa. Sí. De modernismo popular. Total. Y la cuestión de la modernidad... Porque esto es el postmodernismo revisado. Claro. Eso es una conferencia aquí. Sí, está el prólogo del amigo David Sánchez Susano. Sí, no, yo entiendo todo el entramado que ha posibilitado esto. Quizás no estamos en el postmodernismo, quizás lo que se esfumó fue el post. Si es que para los chinos es muy chistoso que ya no seamos modernos, porque para ellos que se demoran tanto tiempo en pensar algo, nosotros vamos muy rápido. Pero es que es justamente lo que iba a decir, y ya es lo último que digo de verdad, pero claro, es que si pensamos de verdad el modernismo y deconstruimos, aunque no me guste la palabra, pero bueno, problematizamos, me gusta más, ¿no? Que el modernismo se hace aparecer como una negación del pasado, cuando lo que realmente está siendo más que una negación del pasado es una diferenciación espacial de lo válido y lo inválido en su propio presente. Es decir, el otro salvaje, el otro no modernizado, el otro latino, el otro chino. El reto es definir un modernismo donde ese otro no sea un otro, sino sea un nosotros, ¿no? En España tenemos quizá menos población inmigrante que en otros países de Europa, pero empezar a considerarla como un nosotros que forma parte de esa modernidad problematiza todo el esquema moderno, que está basado en una lógica que se hace a sí misma aparecer como puramente temporal y es tan temporal como espacial. Porque considerar atrasado a la revolución de Haití, pues por parte de los españoles que en 1812 no son capaces de sostener su constitución más de un año, pues es como, bueno, ¿quién me lo está contando, ¿no? Y en un lugar donde se le había naturalizado la idea de que eran esclavos, de pronto la gente hace un proceso político de decir, no. Somos negros. Somos negros y todos van a ser negros. Y tú, blanquito, si vienes aquí eres negro. Eres negro, exacto. O sea, bueno, que venga Judith Butler y me hable de lo queer, si es que lo inventaron ellos. Claro. Sea, si hay un proceso de desidentificación del binarismo racial más potente, está hecho en 1805, si no me equivoco, es Haití, ¿no? Exacto. Por eso a mí mi obsesión es ver cómo hemos construido la modernidad, claro. Que la modernidad no es europea. Claro. Con esto no es deslegitimar, no, es pensemos cómo todas las partes hemos estado construyendo algo que se ha llamado modernidad. Y que tiene todo un aparataje para neutralizar a esa otredad. Claro. O sea, llamarte moderno desde Europa es una forma de decir yo soy, tú no. Y es una forma de neutralizar esa potencial democratización internacional que nunca se dio, ¿no? Entonces, y ya sí que esto es para otra conferencia, pues habría que repensar qué es eso del internacionalismo, ¿no? Que eso sí me interesa más que el anticapitalismo. Sí, a mí también. Bueno, ahora hay una pequeña internacional. Somos poquitos, pero lo que estamos hablando... Sí. Esa es nuestra alternativa, ¿no? Bueno, terminemos en el internacionalismo. Sí, efectivamente, digo que mejor que acabar con el reclamando el internacionalismo y repensarlo, ¿no? No sé si queréis preguntar algo aquí o directamente en las cañas. Me parece sensato y razonable. Vale, buenísimo. Gracias, Genial. Adriana. Buenísimo. Muchísimas gracias.